Durante mucho tiempo creí que la historia era solo una leyenda para asustar a los turistas. Pero cuando mi hermano desapareció en las montañas de Darién, Panamá, tuve que enfrentar una verdad que nadie quería aceptar. Hay una tribu en esa selva que nunca dejó de practicar el canibalismo, y lo peor de todo es que no están tan escondidos como creemos. Mi nombre es Camila. Soy bióloga forense, y lo que te voy a contar no está en ningún informe oficial. Hace 3 años, mi hermano Sebastián viajó con su novia a una zona protegida cerca de la frontera entre Panamá y Colombia. Eran exploradores, amantes de los lugares inexplorados. Me enviaban fotos cada noche, hasta que un día, el silencio. Pensé que se habían quedado sin señal, como muchas veces. Pero pasaron 2 días, luego 4. A la semana, la familia de su novia denunció la desaparición. Yo tomé el primer vuelo a Ciudad de Panamá y me uní a la búsqueda. En teoría, era terreno demasiado peligroso, dijeron las autoridades. Zonas de narcotráfico, difícil acceso, animales salvajes. Pero había algo más en su forma de hablar, como si supieran algo y no quisieran decirlo. Un guía local, un hombre anciano con el rostro lleno de cicatrices y un acento tan espeso como la selva misma, me dijo algo que me heló la sangre. Si fueron por el sendero de piedra, ya no están aquí. Fueron para la tribu. Pensé que hablaba en metáfora. Pero después me llevó a un pequeño asentamiento indígena donde vi algo que jamás olvidaré. Colgadas entre los árboles, como decoración, había pequeñas esculturas de huesos humanos. Dientes, dedos, costillas, tallados con precisión. Como si fuera arte. Pregunté si era parte de una tradición ancestral, un ritual, pero nadie quiso hablar. Todos desviaban la mirada. 2 días después, encontraron la mochila de Sebastián flotando río abajo. Adentro estaba el celular de su novia, y una cámara GoPro. En la memoria solo había un vídeo. De solo 5 segundos. Pero fue suficiente para dejarme sin aliento. En la grabación, se veían corriendo entre la selva, de noche. Se escuchaban ramas rompiéndose detrás de ellos, como si algo los persiguiera. En un momento, la cámara gira y se ve una figura humana, desnuda, cubierta de barro, con los ojos completamente blancos. Ni un grito. Solo silencio. Luego, el vídeo se corta. Las autoridades dijeron que fue un accidente, que seguramente cayeron al río y fueron arrastrados. Pero nunca explicaron por qué la cámara fue encontrada intacta, ni porque había restos de sangre seca en la mochila. Nadie investigó más. Volví a Panamá al año siguiente. No como hermana, sino como investigadora. Conseguí fondos universitarios para estudiar flora y fauna en el Darién, pero mi objetivo era otro, encontrar esa tribu. Después de días caminando entre barro, mosquitos y un calor insoportable, mi equipo y yo dimos con una caverna semioculta. La entrada estaba cubierta de ramas y pieles secas, pieles humanas. El olor era insoportable. Dentro, encontramos una serie de dibujos en las paredes. Representaban figuras humanas siendo abiertas en canal, rodeadas de otras figuras más pequeñas, como si se tratara de un ritual. Uno de mis compañeros, Pablo, comenzó a vomitar. Yo no podía moverme. Era como estar viendo algo que no debía ver. Como si la cueva misma nos dijera fuera de aquí. Pero lo peor no fue eso. En un rincón, dentro de una especie de altar, había cráneos humanos con inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida. Algunos parecían recientes. Muy recientes. Uno de ellos tenía una dentadura con un implante dorado. Idéntico al que tenía Sebastián. No me dejaron sacar nada. No me dejaron hablar. El gobierno clausuró la zona en cuestión de horas. Nos amenazaron con retirar el financiamiento si hacíamos pública la información. Dijeron que era para proteger la imagen del país. Pero yo sé la verdad. Los verdaderos caníbales no están en películas. Siguen vivos. Siguen escondidos. Y si algún día desapareces en medio de la selva, es probable que tu carne sirva para alimentar a la tribu. Yo logré salir. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa figura, blanca, inmóvil, observándome desde lo profundo del bosque. Y a veces, solo a veces, siento que no regresé sola. Después de que clausuraron el área, me asignaron a otro proyecto en una universidad de Bogotá. Intenté dejarlo atrás. Intenté convencerme de que todo fue una alucinación colectiva provocada por el miedo y el agotamiento. Pero entonces comenzaron las cartas. Sí. Cartas escritas a mano, sin remitente. Me las dejaban bajo la puerta de mi apartamento.
Cada una tenía dibujos similares a los que vi en la cueva, cuerpos humanos abiertos, ojos flotando, símbolos extraños. En una de ellas, solo había una frase. Tú los viste. Ahora ellos te vieron a ti. Pensé que estaba perdiendo la razón. Acudí a un psiquiatra, me medicaron. Pero una madrugada, mi vecino llamó a mi puerta, pálido, temblando. Camila, alguien está afuera de tu ventana. Vivía en un segundo piso. Cuando me asomé, no había nadie. Solo una figura en el suelo, una pequeña escultura tallada en hueso. Un dedo humano, cuidadosamente pulido, con una cuerda roja atada. Me mudé de país. Fui a vivir a España. Cambié de nombre. Bloqueé todo en redes. Pero cada vez que publico algo, incluso si es desde un perfil nuevo, alguien lo ve. Siempre aparece una señal. Una imagen, una palabra en alguna pared. Hace 2 semanas, alguien dejó una caja frente a mi oficina. Adentro había un trozo de cuero seco, con tatuajes. El mismo tatuaje que tenía Sebastián en el antebrazo. No puedo hablar con la policía. Nadie me cree. Dicen que estoy paranoica. Que el trauma me hizo inventar cosas. Pero esta semana pasó algo que confirmó todo. Recibí un correo electrónico anónimo con una sola imagen. Una foto tomada desde el interior de una tienda de campaña, enfocando hacia afuera, hacia la jungla. En la esquina, apenas visible, se ve una figura, la misma figura de la grabación. Piel cubierta de barro, ojos blancos, boca abierta en una sonrisa antinatural. Pero esta vez, me estaba mirando directo a mí. Como si supiera que iba a verla. Esa imagen no es pública. Nunca lo fue. Alguien la tomó después de que mi hermano desapareciera. Eso significa que hay más víctimas. Que esta tribu no solo sobrevive, está creciendo. Hay rumores de que los lugareños les ofrecen sacrificios. Que hay comunidades que saben de su existencia y prefieren no hablar. Dejarles lo que piden, para que no se metan con los nuestros, me dijo una anciana en una aldea costera. ¿Y qué piden? Carne. Caminantes solitarios, excursionistas extranjeros, mochileros que nadie reclama, son su alimento. Y a cambio, los pueblos cercanos viven en paz. Nadie los molesta. Nadie investiga. Todo se mantiene bajo control. He cruzado información con desaparecidos de los últimos 5 años en esa zona. Hay más de 60 casos sin resolver. Y muchos de ellos tienen algo en común. La última vez que se les vio fue en las inmediaciones de esa montaña. Siempre la misma. Hay algo más. En la última carta que recibí venía un mapa. Dibujo tosco, hecho a mano. Pero indica una ruta distinta. Una zona más profunda. Más oculta. No sé si es una trampa, o si es la entrada real a su mundo. Y la pregunta que me hago es, ¿quién quiere que lo encuentre? Tal vez uno de ellos. Tal vez alguien que ya no puede vivir con lo que ha hecho. O tal vez, uno que quiere mostrarme lo que viene. Porque si esta tribu no solo existe, sino que se organiza, se extiende, ¿cuánto falta para que dejen de cazar en la selva? ¿Qué pasará cuando se queden sin carne allá dentro? ¿Y si tú eres el siguiente?